Ok, vamos a comenzar nuestra clase de Derecho Laboral, ¿ok? Nos quedamos en la unidad 2, la relación laboral. Vamos a ver las obligaciones. Dentro de las obligaciones del patrón nos menciona que están en el artículo 132 de la Ley Federal. Nos dice que hay obligaciones simples y complejas. Simples de hacer, que es entregar el trabajo al trabajador los requerimientos solicitados, de dar, otorgar el salario en tiempo y forma a los trabajadores, y de no hacer, realizar algún acto o acción en contra del trabajador que denigre su persona. ¿Ok? Estos son los simples y hay obligaciones complejas que son aquellas que reúnen varias características de las simples con el objetivo de lograr un fin específico. Eh, el artículo 132 realmente establece cuáles son las obligaciones que debe cumplir el patrón. Para que te quede un poquito más claro, alguna obligación simple es tratar a los trabajadores con respeto. Eh, Otra simple es cumplir las normas del trabajo como patrón. ¿Ok? Y complejas, la obligación compleja es otorgar a los hombres trabajadores una licencia de paternidad de 5 días, sea por nacimiento o adopción, ¿vale? A diferencia que, por ejemplo, las mujeres tienen la cuarentena. Al hombre nada más se le dan 5 días. Otra obligación compleja es garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto. Cada que hay elecciones, te deben de dar permiso bueno, más bien están en la obligación de darte el día para que puedas votar. ¿Este año te lo dieron? Fue domingo, ¿no? Ajá. Ah, no trabajas los domingos. Entonces, no, el trabajo de lunes a viernes, Órale. Ok, bueno. pero la mayoría de los sábados cubro algunas guardias. Ok. También nos dice que, bueno, aquí están las obligaciones del trabajador que lo determina en el artículo 134 y 135. El 134 es de obligaciones y el 135 de lo que queda prohibido. Estas van a ser simples de hacer, desempeñar su trabajo o actividad por el cual fue contratado, de dar, entregar al patrón los insumos no utilizados y de no hacer, revelar los secretos técnicos de su trabajo. Para que nos quede un poquito más claro, en el 134, por ejemplo, pueden ser buenas costumbres durante el servicio. Esa es una obligación del trabajador. Otra es ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado. ¿Ok? Y el 135, por ejemplo, queda prohibido portar arma de cualquier clase durante la hora de trabajo, a salvo de la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, si eres guardaespaldas, si eres de, no sé, por ejemplo, de la bancaria, pues tienen permisos de estar armados. ¿Ok? Ok. Muy bien. Eh, También queda prohibido que el trabajador suspenda actividades sin avisarle previamente al patrón. ¿Dudas, Susana? Ahorita no. Ok, muy bien. Ahí está. ¿Me ayudas a leer el contrato de trabajo? Contrato de trabajo. Otro de los elementos de las características de las relaciones laborales consiste en el documento que acredite y dé fe a la relación laboral. Ok, muy bien. Eh,
Pues realmente el contrato es un documento legal que acredita la relación entre el trabajador y la empresa. Se tiene que establecer todo por escrito y cada una de las condiciones de trabajo, ¿ok? Ok. ¿Qué tiene que llevar tu contrato? Datos de la empresa y el trabajador. De la empresa debe ser el lugar, el RFC, nombre del apoderado legal, todas esas cuestiones. Ok. Tipo, tipo de contrato. ¿Recuerdas que habíamos visto algunos tipos de contrato? Determinado, indeterminado y por obra determinada. Muy bien. Entonces ahí vamos a poner qué tipo de contrato va a ser, si va a ser por obra, indefinido, definido, ¿ok? El centro de trabajo, ahí tienen que poner el domicilio como tal, de dónde vas a laborar. La fecha de inicio y de culminación. Esto de qué va a depender si tiene fecha de culminación, depende del tipo de contrato. Si es indefinido, pues no va a tener fecha. Categoría profesional y funciones. Esto va a decir, por ejemplo, si vas a hacer, eh, ¿cuál es tu categoría? Por ejemplo, licenciada en administración y funciones. Va a estar a cargo de, el área de ventas, un ejemplo, o de Ok. gerencia de causas que justifica la temporalidad del contrato. Si llega a tener una fecha, fin, tienen que poner las causas, ¿ok? O aquí también van a poner las causas por el cual eh, nada más te están dando un contrato por cierto tiempo. Puede ser porque es un contrato de prueba, es un contrato de capacitación, ¿ok? ¿Tienes dudas? No. Ok. Eh, Tiene que llevar el horario laboral y distribución de la jornada. ¿Por qué la distribución de la jornada? Recuerda que eh, en el diurno se trabajan 8 horas, el cual, por ejemplo, 8 por 6, 48, pero puede ser que llegues a un acuerdo con tu patrón y en lugar de trabajar 8, trabajas 4 días de 10 y uno de 8. Pero bueno, esto es también bajo tu consentimiento, ¿ok? Ok. Remuneración y salario, ¿cuánto te van a pagar y cómo te lo van a pagar? Por ejemplo, ahí tienen que especificar tu salario, más tienen que especificar si va a ser en efectivo, si es en efectivo el lugar donde te van a pagar, eh, en qué oficina, quién es la responsable del pago, si es por transferencia, si te solicitan una cuenta en específico y días. Hay empresas que pagan por semana, hay empresas que trabajan por quincenal o catorcenal. ¿A ti cómo te pagan, Susana? Quincenal. Ok, muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Nos dice también que hay un contrato laboral, ¿ok? Que lo que estamos viendo, me ayudas a, bueno, ya lo leíste, es que es un documento por el medio del cual una persona denomina patrón, se obliga a otorgar un salario o sueldo a favor de otro denominado trabajador, se obliga a prestar un servicio, ¿ok? Pero nos dice que su fundamento está en el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo y nos dice que define la relación de trabajo mediante salario, ¿ok? ¿Qué nos dice el artículo 20 en conclusión? Que siempre que hay un salario de por medio o una remuneración, ya se define una relación laboral. ¿Ok? También nos dice que las condiciones laborales están en el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que son las condiciones de trabajo deben de ser
hacerse constar por escrito. O sea, todas tus condiciones laborales deben de dártelas por escrito. Por ejemplo, quiero pensar que es un poquito de lo que te pasa. No sé si tus funciones te las dieron por escrito. No recuerdo. O sea, me imagino que sí, porque en el contrato, pero ya tiene, va a ser 5 años. Ok. Bueno, en sí te deberían de haber dado una copia. Siempre te tienen que dar una copia de tu contrato y donde están Ok, tus funciones laborales. Por ejemplo, si tú estás a cargo de, vamos a hablar de ventas, pero te ponen a trapear, pues realmente con este contrato tú te amparas de que no puedes o no vas a hacer esas actividades porque no están dentro de tus funciones. ok. ¿Ok? Y los elementos del contrato están en el artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo y son los que vimos ahorita, que son los datos que debe llevar, todo lo que debe llevar tu contrato. ¿Dudas? No, Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver formas de conclusión de los contratos. ¿Me ayudas a leer? sí. La forma de conclusión de un contrato individual de trabajo consiste en la terminación de la relación laboral entre el patrón y el trabajador, con el fin primordial de eliminar toda obligación entre estos sujetos. Existen diversas maneras de concluir las relaciones laborales. Ok, muy bien. Gracias. Ahora, ¿qué le pasó a mi compa? Ok. Pues sí. ¿Te sabes alguna situación por la cual se puede rescindir el contrato? Si no estás alineado a las políticas de la empresa, algo así. Ok. Bueno, existen varias maneras, como Ujú. lo son por incumplimiento de normas, por que ya tenemos una fecha determinada de laborar, ¿ok? Hay algo muy importante. Si tú tienes alguna fecha de término en tu contrato, porque es por tiempo definido, digamos, te dice tu contrato que acabas el 15 de agosto del 2024, pero, por ejemplo, tu patrón te pide que todavía vayas a trabajar el día 16, en automático se convierte en un contrato de tiempo indefinido. Ok. Terminación del contrato laboral. Suspensión de los efectos de la relación laboral, que están en el artículo del 42 al 45. Consiste en la pausa de manera temporal del trabajo en el desempeño de sus funciones, en la cual el patrón no está obligado a otorgar un sueldo o salario. ¿Tú sabías eso? No. Hay algunas situaciones por las cuales se puede suspender la relación laboral sin goce de sueldo y sin obligaciones, ¿ok? Como son las enfermedades contagiosas del trabajador, ¿ok? La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absoluta.
Si llegas a cometer algún delito, te detienen y como tal te sentencian, en ese momento se pausa la relación laboral sin goce de sueldo. Hay una excepción. Si este delito se cometió por defensa propia dentro de tu trabajo o de los intereses o por defender los intereses del patrón, ahí sí tiene la obligación de pagar los salarios. ¿Ok? Si te arrestan, igual, ahí se pausa la relación laboral y no está obligado a pagarte sueldo. ¿Ok? Ok. ¿Quedó claro este artículo 42? Sí. Ok, muy bien. Otro es cuando los trabajadores sean llamados para aislarse y servir a la Guardia Nacional de conformidad con lo dispuesto al artículo 31, fracción 3 de la Constitución mexicana. El tiempo de servicio no se paga, pero se considera como antigüedad. ¿Ok? También se pausa y no tienes goce de sueldo cuando tienes una incapacidad, se cumple y al día siguiente ya no te presentas a trabajar, ahí se pausa tu goce de sueldo, cuando son incapacidades por riesgo laboral, ¿ok? ¿Dudas? No. Sí. ¿Qué número era? La número 45. Y rescisión de la relación laboral se maneja del 46 al 52 de la ley federal. Consiste en que los sujetos de consiste en que los sujetos de la condición laboral a petición de parte deciden de manera libre la terminación de la relación laboral. Aquí es cuando tanto la empresa o el trabajador decide ya no seguir trabajando, ¿ok? ¿Y esto quién lo va a regir? Bueno, del artículo 46 al 52. ¿Ok? Y también nos dice que del artículo 53 al 55 nos maneja la terminación de la relación de trabajo, que son las diversas formas en las cuales se determina la relación de trabajo. Estas ya no son por manera de decisión propia. ¿Dudas? No. ¿Preguntas? ¿Segura? Ok. Cuando es por decisión propia, nos dice el artículo 46, Susana, que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidades. ¿Ok? Es cuando, pues bueno, por ejemplo, el patrón puede decidir ya no seguir porque faltaste más de lo que maneja la ley, que son 3 veces en un periodo de un mes. ¿Ok? Ok. Son causas de rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón cuando lo engañas o en su caso el sindicato te hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias lo que se atribuye al trabajador capacidad, aptitudes o facultades. No sé si te ha pasado, bueno, has escuchado que muchas veces cuando entras a trabajar, obviamente el sindicato, por tener más involucrados, te ayuda con cartas de recomendación,
O muchas veces lo que hacemos cuando vamos a buscar un trabajo es que a la vecinita, al vecinito le pides que te haga la carta de recomendación, ¿no? Entonces, realmente no es una carta de recomendación laboral, porque no te la está otorgando una empresa. También aquí se rescinde del contrato laboral o de cuando hay una relación laboral, cuando el trabajador no tiene honradez, tiene actos de violencia, amagos, injuria o malos tratos en contra del patrón, de sus familiares o del personal dentro de la empresa. ¿Ok? Bueno, esos son unos ejemplos del cual se rompe. Aquí obviamente que es decisión de la empresa, por lo cual con esa justificación está pues terminando esta relación laboral. ¿Dudas? No, Ok. ¿Me ayudas a leer, por favor? condiciones de trabajo. Son las normas que fijan los requisitos para la defensa de salud y la vida de los trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo, y las que determinan las prestaciones que deben percibir los hombres por su trabajo. Ok. Eh, realmente, ¿qué es una condición de trabajo? Se refiere a un conjunto de elementos o factores que rigen la relación entre un empleado y su empresa. Esto aborda aspectos como el estado, la seguridad, la calidad del entorno laboral, así como el bienestar y la salud del trabajador. Esto incluye lo que es una jornada laboral, los horarios, la remuneración y los beneficios emocionales, así también como sus vacaciones. ¿Ok? Por ejemplo, una condición de trabajo que ve el riesgo, eso es, por ejemplo, cuando una empresa de carga que manejan cosas muy pesadas, obviamente te tiene que dar, por ejemplo, tus zapatos con casquillo, tu, tu casco, ¿ok? Eso va dentro de nuestras condiciones de trabajo. El que te den seguro social, el que te den vacaciones, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿vale? ¿Qué artículos va a ver las condiciones de trabajo? Va a ser el artículo 56 y 57 de la Ley Federal de Trabajo. 56, ¿verdad? 57. Bueno, el primer aspecto que vamos a ver, que es la jornada, existe diurna, nocturna y mixta. Y vamos a ver también eh, los tiempos extras. ¿Ok? El 56 nos dice que las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrá ser inferiores a las fijadas en la ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e igualdad para trabajos iguales, sin que pueda establecer diferencias o exclusiones por motivos de origen étnico, nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión de preferencia sexual, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil. ¿Ok?
Esto quiere decir que, bueno, para empezar, no te pueden discriminar o hacerte a un lado por preferencias sexuales ni religión. Incluso es un delito que una empresa no te quiera dar trabajo por estar embarazada. ¿Ok? Y el artículo 57 nos dice que el trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerado o sea excesiva la jornada de trabajo o concurra circunstancias económicas que la justifiquen. Y también el patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran situaciones económicas que la justifiquen. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, el patrón puede cambiar estas condiciones de trabajo cuando esté de por medio una situación económica justificada. ¿Ok? Ok. ¿Todo claro? Sí, ¿Todo bien? sí. Ok. Días de descanso. Es obligatorio un día de descanso a la semana. ¿Ok? La ley maneja que de preferencia sea dominical. ¿Ok? Tienes derecho a vacaciones. ¿Tú sabes cuántos días te corresponden por año trabajado? No me acuerdo, Ok. Acuérdate que hubo un pero, reforma. ajá, y hubo un aumento. Son En 12 sí no días. me acuerdo los números, pero por ejemplo yo que tengo 4 años, tengo 20. Ya ahorita vemos. ¿Vale? Ok, Salario. Tienes derecho a una cuota diaria. ¿Ok? A un salario diario. Hay, bueno, una parte del gobierno de la Ley Federal de Trabajo ya puso, bueno, desde antes ya lo habíamos visto, que ya se fijó una cuota de salario mínimo de forma general y profesional. Y también se maneja por zona geográfica. En México nada más cambia el salario mínimo en la frontera con Estados Unidos. ok. Y tienes derecho a otras prestaciones o a otras condiciones de trabajo como es el aguinaldo y las utilidades. ¿Ok?